Qué gusto nuevamente llegar hasta sus hogares con un programa más de esta semana con Alan Trigueros. Hemos desarrollado en los últimos meses ya algunos programas para tratar el tema de la usura. Tuvimos al diputado Welmer Ramos proponiendo un proyecto de ley que él saca junto con el diputado Daniel Gurzón. Para tratar de buscar límites, trajimos especialistas para que les hablaran a ustedes sobre qué hacemos con algo que prácticamente nos está agobiando y nos está destruyendo no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. Y hoy no es la excepción. 400,000 personas están afectadas ahora con cobros judiciales y no tienen posibilidad para pagarlo. Este tema enciende todas las alertas. El gobierno está intentando hacer lo suyo, esperemos que la Asamblea Legislativa intente hacer lo suyo, pero también hay asociaciones que comenzaron ya una lucha frontal para evitar la usura, para evitar que nos cobren de más. Más de 1.000 millones de colones pagamos de sobre tasas de interés, con gente que nos cobra hasta un 120% anual, como es el caso de muchos de los lugares donde uno va a dejar prendas a cambio de dinero. Para hablar de este tema, para profundizar, hoy dos especialistas me van a acompañar. Adriana Rojas Rivero, licenciada y directora de la Asociación por Prodefensa al Consumidor Financiero, y la licenciada Sharon Benavides, analista financiero de esta misma asociación, nos van a acompañar. Tratemos de contextualizar y vamos a arrancar con doña Adriana sobre de qué dimensión es el problema que tenemos en estos momentos en este país con respecto al tema de la usura. Estamos haciendo un proceso judicial histórico contra tasas usureras. El Código Penal establece la usura como un delito, que no se puede cobrar tasas en exceso. Si bien es cierto, no tenemos una legislación, por eso usted mencionó el proyecto de don Welmer Ramos, lo que sí es cierto es que tenemos una tutela especial en consumo que establece que cualquier relación financiera se tiene que respetar el principio proporcionalidad, razonabilidad, la equidad en la relación de consumo y la justicia. Entonces, no se trata de un derecho ilimitado de cobrar tasas de interés. Tienen que respetar los derechos de los consumidores financieros. Todos son derechos fundamentales, derechos humanos de cuarta generación y derechos irrenunciables. No existe un proceso de esta naturaleza en este momento. Estamos uniendo fuerzas con analistas financieros, economistas, abogados penalistas. Es una agrupación de diferentes ciencias sociales para poder enfrentar este sistema financiero que es sumamente poderoso, que está empobreciendo a los consumidores costarricenses. Desde la perspectiva financiera, el reto está en establecer la tasa de usura. Nosotros desde la asociación consideramos que ya los bancos hacen su buena labor, ya los bancos determinan cuánto es una tasa para créditos de consumo o créditos personales. Entonces nosotros consideramos que esa tasa, el 50%, además de esa tasa, sería una tasa razonable, no todos esos excedentes que se cobran en estas tasas de interés. A ver si le entiendo, lo que me está diciendo es que como lo que técnicamente sería correcto es, ok, estos son sus costos de operación y su margen de ganancia debería andar alrededor del 50%. O sea, ya los bancos estatales ya establecen una tasa de consumo, ¿verdad? Tomando en consideración todos los parámetros para poder determinarla. Entonces, nosotros consideramos que la tasa de usura se debe de establecer el 50% de esa tasa, o sea, para hacerlo más claro y más ejemplarizado. Si nosotros tenemos que una tasa aproximadamente anda entre un 25 y un 30% para créditos de uso de consumo, o sea, son esos créditos que usted va al banco y el banco le autoriza, donde usted lo puede gastar en lo que usted quiera gastarlo, entonces hablemos de una tasa de un 30%. Entonces nosotros consideramos que la tasa máxima que se debería cobrar es el 50%
20% más de esa tasa, entonces estamos hablando de un 45%. Ya con eso usted puede llegar, ¿verdad?, y obtener una diferencia de tasa sobre lo que actualmente está cobrándose, ¿verdad?, que nosotros vamos y hacemos un estudio de las tasas máximas y como bien usted lo interpretaba al inicio, podemos encontrar tasas hasta de un 120%. Sí, en las casas de empeño funciona mucho de esa manera. Ahora, América Latina y otros países europeos rondan en promedio 20-22% lo que te cobran una tarjeta de crédito anual. Aquí rondamos el 52%. O a veces más. O a veces mucho más. Eso es una alerta absoluta, ¿verdad? Y quisiera tal vez que redondeemos este término de 400,000 personas afectadas en cobro judicial. O sea, hay casi 500,000 de personas que no tienen con qué pagar y ya están en cobro judicial, ergo sus bienes, sus salarios y todo está colapsado. Es correcto. Cuando hablamos de América Latina, vemos que en Costa Rica no estamos muy alejados en la banca pública. Si pedimos una tarjeta de crédito en la banca pública, estamos en un 25%, 27%. Entonces, también tenemos un parámetro para dimensionar cuál es una relación de consumo justa y equitativa. Cuando hablamos de una tasa de interés del 50%, vemos ya un desequilibrio en esa relación de consumo. Ese desequilibrio ha generado que miles de personas no puedan pagar su tarjeta de crédito. ¿Qué les embargan? El salario. ¿Qué les embargan? Sus bienes, su vivienda, sus vehículos, si tienen otras propiedades, e inclusive en muchas instituciones públicas e empresas privadas en donde tienen su trabajo, en el momento en que llega la orden de embargo judicial los despiden porque tienen como políticas bancarias no tener personas con embargos salariales, de tal suerte que como consecuencia adicionalmente pierden su trabajo y todavía se quedan en un estado peor que como estaban antes. Sí, quedan completamente revictimizados. Sí, y no tenemos seguro contra desempleo en las tarjetas de crédito, porque sí los tenemos en un crédito de vivienda, ¿por qué lo tenemos en otro tipo de créditos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo podemos tener en los créditos, perdón, en los seguros colectivos que tienen las entidades bancarias, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí quien está totalmente desprotegido ante estas prácticas y cláusulas abusivas es el consumidor financiero. Usted es analista financiero y me pongo a pensar que, bueno, hay dos. La primera es que tengan tarjetas de crédito como si estuvieran repartiendo pizzas, ¿verdad? Y usted firma y firma sin entender que con cada firma, ¿verdad?, incluso le afecta de una vez su capacidad de préstamo, ¿verdad? Porque su capacidad de pago. Tantas tarjetas de crédito suman tanto, eso usted lo rebajan. Pero no entendemos los costarricenses, ¿verdad? Nos embarcamos aquí, nos embarcamos acá y cuando ya no tenemos todavía vamos y nos embarcamos. Ese es un problema de cultura. ¿Cómo se atiende un problema de este volumen? Hay dos problemas allí. Uno, como bien lo estás tipificando, es el tema de la cultura. En Costa Rica no hay cultura financiera, no hay una educación financiera que a usted le diga, le haga conciencia de decir hasta aquí me alcanza, ¿verdad? Y el otro es la corresponsabilidad que tienen los bancos en el otorgamiento de dichos créditos, porque hay herramientas financieras en las cuales usted puede analizar si aquella persona en su máximo de endeudamiento, ¿verdad?, que es el máximo de crédito que le están dando en la tarjeta, él va a poder tener esa capacidad de pago. Y como bien lo dice, las tarjetas de crédito le llegan a usted preaprobadas por una llamada de teléfono, sin un estudio previo, sin nada más un tema de colocación de tarjetas. Entonces, eso se ha convertido en un cáncer, ¿verdad?, que muchas personas lo que hacen es que toman una tarjeta para cancelar otra y con la otra cancelan la otra y entonces se hace una bola de nieve que al final son los casos que se terminan en cobro judicial, no teniendo por ningún lado el consumidor oportunidad de llegar y decir no, y después ahí es donde viene todavía el tema de la usura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tema de necesidad que usted tiene sus chiquitos enfermos, ¿verdad? Y entonces le llega la salvación, ¿verdad? Que es la tarjeta de crédito con la cual usted puede sufragar los gastos, pero cuando ya le llega ese cobro, usted no puede pagar ni la que tenía ni la que le acaban de dar, ¿verdad? Usted dice un término que a mí me llama poderosamente la atención, creo que lo dijo Adriana. Es que es un tema de derechos humanos. Sí, de cuarta generación. De cuarta generación. Al final, en un apuro, con un hijo, con lo que sea, pues uno se va con todo.
Pero tampoco tenemos una cultura, porque vamos y compramos aquello que no nos interesa y sabemos que no tenemos ninguna posibilidad económica porque estamos hasta el copete y somos capaces de ir y coger la tarjeta y toma y va de nuevo. Sí. Al final, hablábamos de que es un tema de cultura, pero al final es un tema de controles, porque yo no debería de ser sujeto de crédito si no tengo con qué pagar. Es que tenemos las dos partes. Tenemos el consumidor que no tiene una educación financiera, que no tiene conocimiento matemática financiera, que ni siquiera sabe cómo sacar su capacidad de pago, que no sabe cuál es el porcentaje correcto entre buenas prácticas para poder comprometer en obligaciones financieras para subsistir adecuadamente con el resto de sus ingresos, tomando en cuenta impuestos, necesidades básicas de subsistencia económica y obligaciones con las personas que dependen de esa persona. Adicionalmente, tenemos una colocación agresiva de tarjetas de crédito en donde no les interesan si hay o no capacidad de pago al consumidor, sino la comisión que el ejecutivo que está colocando las tarjetas se va a ganar aparte de su salario. Bueno, entonces tenemos esos dos puntos que llegan a una situación en donde los jueces de cobro judicial colapsan en procesos monitorios cobratorios porque no hay capacidad de pago en las tarjetas de crédito. Y también hay un tema de cambio de circunstancias, en donde ahí el consumidor no tiene responsabilidad. Por decir un ejemplo, ese consumidor que sí realmente es consciente de cuánto puede pagar, de cuánto se puede comprometer con respecto a sus ingresos y a sus obligaciones y necesidades económicas y cambia alguna circunstancia que le reduce ese ingreso, pérdida de trabajo, no está asegurado, enfermedad, una persona que se incapacita ya se le reduce un porcentaje de su salario, o si es un trabajador independiente se le disminuye el 100% de sus ingresos económicos mensuales. Entonces hay cambios de circunstancia sobre los cuales no tenemos seguros, que nadie escoge y nadie prevé. Podemos quedarnos sin trabajo, podemos enfermarnos, podemos enfrentar la enfermedad de un pariente cercano que nos obliga a estarlo atendiendo y no hay una solución. ¿Por qué? Porque no hay una ley en consumo financiero que establezca condiciones especiales en momentos especiales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para el infortunio no hay vacunas. Todos, sí, no hay vacunas. A cualquiera nos toca. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, no solamente hay un sobreendeudamiento consciente, también hay cambios de circunstancias que nos llegan a esa sobreendeudamiento. Sí, me dejan ir a una pausa y cuando regreso ya quiero empezar a profundizar, porque sé que ustedes están lanzando toda una iniciativa para que el consumidor se una, ¿verdad?, y comience a enfrentar este problema. Y además de eso quisiera ver si podemos revisar algunos casos, ¿verdad? Sí, claro. Algunos casos de éxito que nos generen jurisprudencia. Se lo juro, en este tema todos están atentos, ¿verdad? Desde mis camarógrafos, desde mi productor hasta todos mis televidentes estamos atentos porque el tema de las tarjetas de crédito es algo de lo cual nadie está exento. Ya venimos con más. Bueno, volvemos con el tema, estamos hablando de las tarjetas de crédito y del primer juicio colectivo contra las tasas de usura. En fin, estamos hablando de usura, no de tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito está ahí siempre intrínseco. Uno de los temas que te plantea la gente siempre es el asunto de la cuota mínima y cómo yo pago y pago y pago y pago y no salgo de eso. Sí, correcto. ¿Verdad? Expliquémosle un poquitito a la gente de qué se trata y por qué estamos cayendo en una trampa. La fórmula matemática que establece la entidad financiera en cuota mínima es para pagar intereses y muy poquitito del capital, muy poquitita amortización al principal. Entonces, si la tarjeta de crédito tiene un plazo de 60 meses promedio, cuando terminó los 5 años, debe mucho más de lo que consumió, porque mes a mes fue creciendo esa deuda, aún sin usar la tarjeta de crédito. Entonces, al 5º año se convierte en un crédito personal y sigue pagando el crédito. No solamente son los 5 años con la tasa de interés corriente de la tarjeta, sino después del 5º año con una tasa de interés de un crédito personal. Entonces, vemos que no se sale.
puede ser un matrimonio hasta vitalicio, ¿verdad? Muere y un mal matrimonio. muere con la deuda. ¿Por qué? O sea, cuando nos dicen ahí, cuando nos ponen, mire, monto mínimo a pagar, uno dice, me salvé, con eso que pago ya no me van a cobrar nada. No, al contrario, la fórmula matemática está para que... Es en beneficio de la entidad bancaria y financiera, no en beneficio del consumidor. Por eso es que el consumidor tiene que aprender, de acuerdo a la tasa de interés anual, dividirla. Adicionalmente, el principal, dividirlo por el plazo que hay que pagarlo para saber cuál es su propia cuota mínima de acuerdo a su propio interés, que es muy diferente a la cuota mínima del banco. Entonces, ahí sí pueden decidir si va a pagar ese principal que utilizó, ese dinero que consumió en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años del plazo de la tarjeta de crédito. Pero ya necesitamos tener conciencia de que tenemos que sentarnos, sacar papel, lápiz y calculadora y sacar nuestra propia capacidad de pago y nuestra cuota mínima para salir adelante con el interés económico del consumidor y no bajo el interés económico del banco. Claro, Adriana, pero eso implica tener algún manejo de las cosas, pero de las 400,000 personas... No, esas 400,000 personas que están en cobro judicial es muy tarde. Estamos hablando que en Costa Rica hay casi 3 millones de tarjetas de crédito colocadas en el país. Entonces, de esas, la banca pública consideramos en la asociación que no tiene tasa usurera, estamos hablando de un 20% en tasa de interés anual, ¿verdad? Entonces, si sacamos las tarjetas de crédito de la banca pública y nos quedamos con las tarjetas de crédito de la banca privada, entidades financieras y créditos personales de no entidades bancarias sino entidades financieras, que todavía el escenario es más grave, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de más de 2 millones de tarjetas de crédito que pueden hacer ese ejercicio. Vuelvo con una pregunta y es, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer? Porque qué triste, o sea, 500,000 de personas en promedio. En estos momentos con todo topado, no tiene dinero para moverse. ¿Han podido actuar o se está pudiendo actuar para ayudarles a esas 400,000 personas? Porque esos son montos de usura y recontrausura y que van a seguir subiendo. Exactamente. En ese caso estamos, la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, conocida como APRODECO, uniendo fuerzas. Para eso necesitamos unir más consumidores y más consumidores afectados. La unión hace la fuerza. Un proceso colectivo con pocas personas no va a llegar a un resultado como el que esperamos. Nosotros no solamente esperamos que estas personas que han sufrido sean indemnizadas, esperamos tener políticas públicas de gobierno, reglamentos. Perdón, me detengo ahí. Es que técnicamente lo que me dice usted es que van hacia un juicio intentando de que les devuelvan aquello que les cobraron además. Es correcto, esa es la finalidad del proceso. El proceso está diseñado, el proceso a nivel penal está diseñado para que las personas que pagaron un dinero en exceso por tasa usurera, les devuelvan ese dinero junto con los intereses legales. Para eso está diseñado. Pero toda esta fuerza, toda esta unión de consumidores va más allá de eso. No solamente de la indemnización del daño material de cada consumidor en particular, sino de que establezcan políticas bancarias, políticas públicas país. Eso es un tema país que nos afecta a todos, consumidores somos todos, que se establezcan reglamentos, que se establezcan leyes, que se establezcan políticas públicas que nos protejan de la usura. No puede ser posible que estemos a la libre con una impunidad con respecto al tema de tasas usureras para hacerle un freno, un alto en el camino a este tipo de cobros. Hay algo que es importante conocer. Colombia ya tipifica la tasa de usura, Estados Unidos también la tipifica, Chile también la tipifica, España la tipifica. ¿Por qué nosotros no tener un ente regulador de dichas entidades? Porque actualmente están absolutamente por la libre, nadie regula cuántos son las tasas, incluso también, digamos, si nos pusiéramos en otra parte, las comisiones que se cobran tampoco se regulan, o sea, no hay una regulación de cuánto es lo que realmente usted tiene que cobrar que sea justo. Como bien lo dice Adriana, no es el tema de no pagar, es pagar lo que es conveniente, es pagar equitativamente, es pagar lo que sea justo. Hablemos de ejemplos, hablemos de cómo en estos momentos puede hacer alguien, ¿verdad?, que se topa con un serio problema y a quien le llega nada más una notificación, bueno, una notificación no, lo llaman 80,000 veces
le mandan correos electrónicos, que de paso, es decir, que lo que he aprendido con esto es que todo eso se cobra. No, eso es acoso también. ¿Pueden detener uno? Usted dice que es acoso. ¿Puede detener uno de alguna manera esto? Sí, claro, Sí. La Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía sanciona el acoso. Inclusive tenemos jurisprudencias en donde Pero son las mismas empresas siempre. Yo no sé cómo nos han sancionado tantas veces. Sí las sancionan. Pero sigue la práctica. Pero sigue en la práctica. Por eso es que los consumidores tenemos que unirnos y denunciarlo ante los medios de comunicación, comunicarlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido incluso sentencias condenatorias por daño moral, por acoso, hasta de 5 millones de colones. Entonces, si no tenemos conocimiento y no tenemos contacto con esas personas, no las podemos defender. Por eso es esta invitación pública a todos los consumidores a unirse, a afiliarse a esta Asociación de Consumidores, a Prodeco, para poder defenderlos financieramente. Hablemos de casos de éxito en donde ustedes dicen hemos logrado resolverle un problema a alguien grande. Tengo 13 años de acudir a la vía judicial demandando la nulidad de cláusulas abusivas y la indemnización de daños materiales a los consumidores financieros por esas cláusulas abusivas. ¿Qué he logrado? Que me acuerdo en este momento. Primero, unidades de desarrollo. Cuando yo empecé en el año 2006, se estaban colocando créditos de vivienda, créditos de consumo y créditos pymes en unidades de desarrollo, en una moneda virtual que crecía conforme a la inflación. Entonces, una persona que había obtenido un crédito con una cuota mensual, por decir, de 200,000 colones, a los 2 años por 400,000 y después por 600,000, y ya iba para remate, porque ya, como digo yo, ya había vendido el carro, ya sacó los chiquitos de la escuela privada, las metió en la escuela pública, ya se divorciaron familiarmente, porque esto generó un estrés terrible, porque la casa va para remate y demás. Y pese a todos sus esfuerzos, la entidad bancaria se dejaba los remates. Sí, y quiero decir nada más, a forma de recordatorio, de un programa que tuvimos, que mientras en Corea del Sur usted paga, usted pide un préstamo para vivienda y paga una vez más el préstamo, ¿verdad? Mientras en Estados Unidos es 1.4 veces, en Costa Rica se paga 17 veces. Así es. 17 veces. Yo pido 1 millón y pago 17 millones de colones al final de que pago vivienda. Así es correcto. Eso es una Entonces, locura. bueno, ¿cuál fue el éxito con las unidades de desarrollo? Cuando empezamos esta lucha contra las unidades de desarrollo, lo primero que hicieron es no otorgar más créditos. Ya habían 15,000 colocados, pero no se colocaron más créditos, y con eso defendimos a la población. Fue una política pública exitosa en el año 2007. El segundo éxito fue en la Defensoría de los Habitantes, reducir la tasa de interés del 8 o el 9% anual a 3.84 a todas las personas, a los 15,000 créditos que tenían créditos en unidades de desarrollo, por medio de una política bancaria a raíz de esta lucha. Y judicialmente declaramos la nulidad de esas unidades de desarrollo y la devolución del dinero pagado en exceso. Entonces, eso fue un éxito importante. Otro éxito, la tasa piso. La tasa piso por sí misma, o sea, que cuando hay una tasa variable, el banco establece, bueno, la tasa es variable, pero no puede ser nunca menor de tal porcentaje, ¿verdad? Pero no pone nunca el techo, ¿verdad? Nunca dice, nunca puede ser menor de tanto, pero nunca dice no puede ser mayor de tanto. Entonces, protege el interés del banco y se le olvida la protección del interés económico del consumidor, derecho totalmente fundamental, irrenunciable y derecho humano de cuarta generación, la protección del interés económico del consumidor. Entonces, decimos, no es que la tasa piso sea cláusula abusiva, es que lo que es desproporcionado y desequilibrado poner en una tasa variable tasa piso sin tasa techo. Ahí es donde está el desequilibrio en la relación de consumo. Entonces, si me das la base, dame el techo. Entonces, hemos logrado la nulidad de tasas pisos y la devolución del dinero pagado en exceso a raíz de esa cláusula abusiva de tasa piso. ¿Sabes qué me gusta un poquitito? Que decís, al final terminamos con políticas. Políticas públicas. Públicas. Sí. Bueno, pues ¿quién dicta las políticas públicas en este país? La pregunta es ¿por qué no logramos? La CONACYF es el regulador en sistemas financieros, en consumo financiero. ¿Quién fiscaliza? Su jefe. ¿Quién regula? CONACYF. Si me dicen que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, bueno, si viene una ley, bienvenida sea. Pero ¿quién tiene la obligación por ley, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Ley del Banco Central? CONACYF. ¿Y qué está haciendo CONACYF? Nada. Bueno, que dicha que lo dijo usted, vamos a invitarlo. Vamos a invitar a CONACYF para ver este tema, para ir tratando de buscar. Hay otras, vamos a ver, en el
consumidor diario, ¿verdad? ¿Hay algo que se puede hacer cuando ya estás completa? ¿Qué hay que hacer cuando ya estás completamente hasta el agua? ¿Verdad? Cuando ya decís, ya, me topó el problema. Porque lo he dicho en algunas oportunidades, no hago nada con meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz, porque las deudas van a estar ahí, siempre, presentes. Es correcto. ¿Qué debo de hacer? Una de las alternativas, ¿verdad?, que se puede hacer es ir a hablar con la misma entidad, pero bajo otra línea de crédito, ¿verdad? Si es que usted todavía puede, digamos, tener algún ingreso adicional, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Pedir la readecuación de esos pasivos. Si bien es cierto, es ¿cómo se llama? Más deuda, ¿verdad? Pero a una tasa de interés menor, ¿verdad? Y mayor plazo. Y mayor plazo. Entonces, al usted tener una tasa de interés controlada, regulada y mayor plazo, pues obviamente su capacidad de pago le va a incrementar. Y la experiencia le dicta que cuando yo llego a hablar con alguien a quien yo le estoy debiendo, ¿realmente me trata con consideración? ¿Logro reacomodar la deuda? Siempre y cuando sea antes, ¿verdad?, de que ya entren las moras y entren los cobros ya digamos un poco más apresurados, ¿verdad? Digamos que son ya cuando le dicen a usted no está en cobro judicial y después lamentablemente... Pero el cobro judicial todavía puede llegar a arreglos. Sí, pero lamentablemente hay entidades en que si usted está al cobro judicial y si usted no lleva dinero para poder negociar, no puede negociar, lamentablemente. Hablando en ese sentido, incluso hay instituciones públicas que también, hablando de deuda como tal, ¿verdad?, en la cual usted si no lleva con algo, no puede ajustar la cuenta, ¿verdad? Y en ese tema es importante, porque cuando hay cobro judicial y la persona quiere llegar a un arreglo pago, le dicen, sí, pero primero tráigame los 2 millones de colones del abogado del proceso de cobro judicial. Entonces le dice, no puedo pagar los 3 meses que debo, los 4 meses que debo de la tarjeta de crédito y me está pidiendo 2 millones para el abogado. O de cobro administrativo. Sí, exactamente, también. del abogado que contrató el banco o la entidad financiera para ir a cobro judicial. Entonces ahí es donde se pone un poquito más cuesta arriba en la negociación. No es que no se pueda, es que es más difícil, hay menos posibilidad económica. Digo, pero es un poquito perverso pedirle a alguien que lleve plata, ¿verdad? Tiene que haber algunas soluciones. ¿Han logrado avanzar en algún tipo de juicio en donde se denote que hubo usura, que estás en un proceso ya judicial y que se detiene y se les dice un momentito, hay características de usura, hay que devolverse? En el año 2007 tuvimos una sentencia importantísima en el Tribunal de Apelación creo que era de la sección primera del Tribunal de San José. Era un cobro judicial con una tasa requete usurera como la que usted mencionó al principio de Ciento y Resto, ¿verdad? Entonces se señala que no hay posibilidad de pago por el exceso en el cobro de la tasa. Y el juez de cobro judicial de primera instancia dijo que eso no tenía competencia, que tenía que ir a la vía ordinaria con un juez ordinario a discutir si había o no una tasa excesiva, desproporcionada o usurera. Sin embargo, ante el recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones, el juez de apelación de oficio, ¿verdad?, señala cuál es la tasa que debió haber cobrado y pide la reestructuración del crédito y le dice, usted tiene que pagar o sea, no es que no tiene que pagar, sí tiene que pagar, pero no lo que está pidiendo este acreedor. Y esa sentencia histórica en el año 2007 hay que retomarla y volverla a encaminar para todos sus procesos judiciales. Totalmente de acuerdo. Sí, voy a ir a una pausa porque también el Gobierno de la República lanza un salvavidas, ¿verdad? Queremos saber o queremos entender de qué se trata esto que el Gobierno de la República lanzó, por lo menos la administración de Carlos Alvarado lo hace. ¿Por qué? Porque claramente esta cantidad de endeudamiento le está generando poco circulante. O sea, la gente no tiene dinero en la calle para comprar cosas y eso tiene amarrado el desarrollo económico del país. Así que esa alerta es importante. Lo que pasa es que creo que se permitió por muchos años que unos cuantos ganaran mucho y las mayorías perdieran mucho. Vamos a una pausa y venimos con más.
Bien, estamos hablando del impacto de la usura en los costarricenses. 400.000 personas, según los datos que nos aportan, no tienen ya mayor posibilidad. Están en cobros judiciales y sometidos a un estrecho, pero muy estrecho futuro, dado que sus capacidades de ingresos son nulas. El gobierno de la República recientemente lanzó una iniciativa para tratar de hacer control de esto, porque tiene colapsada la economía. Nadie compra, nadie puede gastar, no tiene dinero. Y entonces lanza una tabla de salvación. Tratemos de explicar un poquitito de qué se trató esta iniciativa. Esta iniciativa es muy diferente a lo que estamos proyectando por parte de Aprodeco. Son diferentes créditos, son diferente público meta. La iniciativa va dirigida a estos empleados públicos que tienen créditos personales con deducción automática de su salario. Entonces pierden el derecho a administrar su propio salario para que sean las entidades financieras, por medio de recursos humanos, las que establezcan a dónde va su salario, o cuáles entidades financieras, porque en estos casos muchos tienen no solo un crédito, sino varios créditos, y no con una entidad financiera, sino con muchas entidades financieras. Entonces, cuando vemos por deducción automática, no hay un mínimo, mientras que con el embargo salarial hay una limitación de cuánto se puede embargar del salario. Esa limitación de embargo salarial, que es por orden judicial, es totalmente independiente de la deducción automática, que es una cláusula contractual que firma el consumidor con su puño y su letra. Autoriza a una entidad financiera a administrar su dinero, a deducir, a rebajar directamente recursos humanos de su patrón, su salario, para pagar la cuenta crediticia, esa operación crediticia. Entonces, al no haber ese tope o ese límite, al hacerlo ilimitado por parte del gobierno costarricense, al no haber legislaciones, e inclusive al darles autorregulación, o sea que cada día puede obtener el 95% del salario. Dejarlo vivir con un 5%. Con un 5%. Independientemente de cuántas personas dependan de él y de cuánto es su necesidad básica para la subsistencia económica. Entonces, a esta población se le está haciendo un proyecto de salvamento para que no le puedan deducir por lo menos 200.000 colones, es lo que entendí. Y esto es sumamente interesante. Y vi que obviamente lanzan el tema de bajar las tasas de interés. Sí, correcto. Y los plazos. Ahora, pero eso lo pueden aplicar para la banca privada, ¿no? Pero es que eso no tiene nada que ver con tarjetas de créditos. Es otro tipo de operación crediticia, otro tipo de población, otro tipo de relación de consumo, siempre desde el campo financiero, ¿verdad? Y también es una lucha que en algún momento tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque este salvamento también es cuestionable. La persona puede vivir con 200.000 colones y tiene 2, 3 hijos. Es que, ¿qué hacemos con 200.000 colones? Yo he visto en mi oficina este tipo de población que dice salario líquido 0 colones. Porque está en deducción automática en 2 o 3 entidades financieras, sin importar sus obligaciones y sus necesidades básicas de subsistencia económica. Va dirigido a esa población y no a las tasas de las tarjetas de crédito, que es el tema de la usura que estamos haciendo en Aprodeco. Son temas diferentes, pero luchas todas que tenemos que enfrentar. Sí, lo importante de esto es que también vuelve el gobierno a retomar el tema, ¿verdad?, de primera necesidad en regular el tema financiero. Entonces eso más bien viene a coayudar, ¿verdad?, a la lucha que nosotros estamos emprendiendo y a que se le ponga realmente un freno y que se regule, que es al final el objetivo nuestro como asociación. Yo quiero perder de lado tampoco algunos consejos que son importantes. El problema es que esto es como una bola de nieve, ¿no? O sea, al final yo pido dinero y las tasas de interés me empiezan a golpear y entonces yo busco plata para salir de eso y se me vuelve una bola de nieve hasta que mi capacidad prácticamente es nula. Pero intentemos dar algunos consejos para aquellas gentes que todavía no están siendo tomadas, ¿verdad? Que están ahí, pero que todavía no están siendo tomadas. ¿Qué consejo les damos? Uno de los aspectos más importantes es leer, ¿verdad? Buscar
quien les informe si no saben leer temas financieros, ¿verdad? Que puedan ellos hacerse un análisis de hasta dónde realmente tengo una capacidad de pago, ¿verdad? Y por otro lado, también las entidades deberían de por lo menos a usted llegar y decirle, no, mire señor, ya aquí definitivamente no le podemos prestar más, pero ¿qué es lo que sucede? Sobre todo en las entidades públicas, le flexibilizan a usted tanto el endeudamiento que usted termina teniendo necesidades inexistentes, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ser el que usted ponga los pies sobre la tierra, ¿verdad? Que caiga en la realidad económica que usted tiene, ¿verdad? Y que priorice todo lo que son necesidades básicas primero, que no le vaya a tocar a usted ni el arroz ni los frijoles a sus hijos, ¿verdad? Por un endeudamiento a veces innecesario, lamentablemente. Sí, entonces ahí es un tema también de crear conciencia primero, introspectiva, ¿verdad? Sí, recuerdo una frase de Francisco de Asís cuando pasaba frente al mercado, que dijo, ¿cuántas cosas no necesito? ¿Verdad? Pero los seres humanos somos al revés, ¿verdad? Todo lo queremos. El que compra lo que no necesita se tiene que deshacer lo que necesita. Ese es el tema. La capacidad de pago de una persona física en temas financieros, en carga financiera, no debe de superar el 30% de sus ingresos netos. Entonces, buscar sus ingresos netos como trabajador independiente o como asalariado y decir, bueno, del 30% no voy a subir. De 100,000 colones no puedo gastar más de 70. ¿Qué? De 100,000, 30,000. Pero en toda la carga financiera estamos incluyendo crédito vivienda, crédito vehículo, crédito personal, tarjeta de crédito, o sea, sumando toda la carga financiera, porque decimos, bueno, si lo vemos de forma individual, así lo tengo en una tarjeta de crédito y así lo tengo en otro crédito de consumo, pero si unimos todo eso, llego al 75-80% de mis ingresos netos. Bueno, entonces es la suma de toda esa carga financiera con todas las entidades financieras. Adquirir lo que se requiere, no dejarse llevar por lo que no se ocupa. Las tarjetas de crédito y los créditos están creados para un estado de necesidad. Si no lo necesito, no lo obtengo. Si quiero adquirir un producto que se pueda adquirir por medio del ahorro, ahorre primero, aunque dure 2-3 años más que comprándolo en un solo momento con la tarjeta de crédito. Entonces, implementar buenas prácticas financieras en su núcleo familiar, estudiar cuál es la capacidad de pago, analizar cuál es la cuota mínima que le sirve a sí mismo y no a la entidad bancaria financiera. Son consejos prácticos que puede cambiar su estilo de vida. Sí, bueno, y también un detallito que uno va aprendiendo con el paso del tiempo es, cada vez que te llaman para ofrecerte una tarjeta, detrás hay una persona que está interesada en colocar la tarjeta porque se gana una comisión por colocarla. O sea, no es porque sea muy amistosa o quiera tener mucha amistad con uno. O sea, es parte de este negocio, creo que bastante legal, no sé si tan moral, pero bueno, que nos ha sumergido a todos en gastos extraordinarios fuera de serie. Ustedes son una asociación y si yo en este momento tengo un problema con mi tarjeta de crédito, se me fue y ya me están cobrando, ¿qué hago? ¿Cómo llego? ¿Qué pasos tenemos que dar? Sí. Al revés, ¿cómo me pueden ayudar? Sí, tenemos un call center cuyo número telefónico es 4052-0680. En el call center tenemos personas, estudiantes de Derecho que están afiliando a Prodeco a los consumidores afectados. ¿Por qué afiliando? Porque las asociaciones de consumidores están protegidas por una tutela especial que les permite defender a los consumidores afiliados. Las asociaciones de consumidores son un escudo de protección de la defensa de los consumidores. Entonces, si un consumidor se lanza solito en la vía judicial, en la vía administrativa, pues no va a tener resultados tan favorables ni tan técnicos y se puede someter inclusive hasta represalias a costas y demás. Mientras que defenderse por medio del paraguas o del escudo de una organización de consumidores con personas especializadas en el tema va a poder tener resultados mucho más favorables. 4052-0680 es nuestro call center. Ok, y técnicamente cuando yo llego, tengo este problema, ¿de qué manera te pueden ayudar? ¿Qué le encuentran a una problemática en donde ya yo estoy hasta el copete con el tema de la usura? En el proceso de cobro judicial
se le puede realizar una defensa técnica en ese sentido, como la que acaba de mencionar, ¿verdad? Si hay una cláusula usurera, ¿verdad? El juez de cobro judicial no puede aplicar una tasa que ya es delito en nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces, podemos realizar una defensa técnica y adicionalmente estamos realizando un proceso colectivo penal que es histórico por primera vez en Costa Rica, de tal suerte que ahí va a obtener un resultado favorable y esa va a ser la lucha para que sea indemnizado de todo ese exceso que pagó. Todavía no se ha presentado nada, están en proceso de articular. Las personas, estamos afiliando a las personas, estamos haciendo los estudios técnicos financieros uno por uno, caso por caso. ¿Por qué? Porque una persona pudo haber pagado 2 millones de colones de más, otra persona pudo haber pagado 12 millones de colones de más. Es caso por caso y no por persona, por tarjeta de crédito. Ok, entonces lo que pretenden es, hacen todo el análisis, tienen toda esta documentación y se presenta un juicio penal en contra de todas estas personas, diciéndoles devuelvan lo que cobraron de más. ¿Es el entorno? Y adicionalmente a las personas físicas responsables de la colocación, aplicación y ejecución de esas tasas usureras que vayan a enfrentar la vía judicial, que vayan a enfrentar un proceso penal porque se les está diciendo que están cometiendo un delito. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. ¿Qué hacer ya a nivel personal? Ya hablamos de algunos temitas. Y voy a plantearles por lo menos dos ejemplos que quisiera que ustedes me materializaran cuando volvemos de qué pasos dar, ¿verdad? A la hora de regresar. Estamos hablando de la usura, un tema que hemos tratado por lo menos en 2 o 3 programas porque lo empezamos a decir hace muchos meses, esto iba a ser una bomba de tiempo y ya lo es, a tal nivel que el propio gobierno levantó la mano y dijo, bueno, aquí hay que intervenir, si no nos enredamos. Ya venimos con más. Estamos conversando con personeros de la Asociación Prodefensa al Consumidor Financiero, APRODECO, sobre ese trastorno financiero que tiene el país y que nos tiene sumidos en mucha... porque esto ya se volvió multifactorial, o sea, la deuda no solo te genera complicaciones financieras, sino que inmediatamente atañe a tu salud, porque ya no estás bien, y empieza el deterioro familiar porque tampoco tenés el ánimo para llevar adelante las cosas. Ya, esto es una bomba de tiempo bien complicada. ¿Qué hacemos cuando comienza el bombardeo, cuando nos atacan tan ferozmente? Y cuando digo ferozmente es que es ferozmente, ¿verdad? Y de una y otra vez nos apabullan tratando de que pagamos una deuda y la desesperación comienza a correr. Bueno, si hay acoso, lo primero que tenemos que hacer es documentar ese acoso para poder demostrar el acoso. Por ejemplo, si hay llamadas telefónicas, se pueden grabar si se advierte. Si no se advierte, sería prueba ilegal. Entonces, es decir, así como cuando nos llaman de las entidades, nos dicen, lo vamos a grabar por un tema de control de calidad, decirle, lo voy a grabar, pero ya estoy grabando. Para que salga, lo voy a grabar cuando estoy grabando. Y grabar esa llamada telefónica. Y buscar testigos cuando están llamando para que puedan ir a declarar. Si hay mensajes, si hay correos electrónicos, ir documentando, ir haciendo su propio AMPO, su propio expediente de ese acoso. Porque una vez que tenga eso documentado, podemos acudir a la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía para acusar de ese acoso, en donde esas entidades van a tener sanciones de multa importantes y
adicionalmente podemos pedir daño moral en la vía judicial, una indemnización por ese daño moral que ya la tenemos, ya hay jurisprudencia hasta por 5 millones por acoso. Entonces, sí podemos hacer algo. Primero, documentarnos. Es importante que la Comisión Nacional del Consumidor recibe denuncias si es dentro del plazo de 2 meses después de esa última llamada de acoso, ¿verdad? Porque son hechos continuados, no es que llamó un solo día, sino que llama. El reglamento de tarjetas de crédito que emitió el Ministerio de Economía ya hace varios años dice que es razonable que hagan una gestión de cobro administrativo 2 o 3 veces al mes, pero no 6 llamadas telefónicas diarias, no llamadas al jefe, al suegro, al hijo, a los compañeros. ¿Eso no es permitido? Eso es totalmente prohibido. Al vecino, muchas veces en las bases de datos se empiezan a correlacionar. Entonces, pero hay que denunciarlo, hay que unirnos para hacer esas denuncias. En la Comisión Nacional del Consumidor esas denuncias pueden ser colectivas, ¿verdad? Entonces se facilita el trabajo cuando llevamos una agrupación, es lo que decíamos. No es lo mismo defender a 2 o 3 personas que cuando hay una agrupación afectada porque tiene mayor peso en la sanción. Y una vez que ya haya un proceso judicial, ¿verdad? Porque es el siguiente paso del acoso, pues defenderse por medio de los abogados. En este caso, a Prodeco no les está pidiendo enfrentar honorarios de abogados, porque si la persona ya está sobreendeudada, si ya no puede pagar a la tarjeta de crédito o a los créditos, con menor razón pueden pagar el costo que piden las tarifas del Colegio de Abogados. Por eso la asociación, dentro del escudo, dentro de esa tutela especial de protección, le está diciendo que se afilie con una suma módica de $100 y con esa afiliación tiene un cuerpo de personas técnicas para enfrentar todo ese problema financiero que está viviendo y sufriendo cuando haya prácticas y cláusulas abusivas por parte de estas entidades. Entonces, con la suma módica de $100, que es simbólico, ¿verdad? Total, es un precio muy simbólico, es para poder enfrentar ese proceso. Y eso lo dice el artículo 54 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Las organizaciones de consumidores inscritas tienen legitimación en calidad de parte de defender los intereses de los consumidores afiliados. Hay una pregunta que me hacen. ¿El límite de rebajo del salario de una persona, cuál es? Va gradualmente. El salario mínimo no se puede embargar, ¿verdad? Y de ahí en adelante, de acuerdo a la cantidad de dinero que gana en su salario, es la cantidad de porcentaje. Estamos hablando un máximo 30%. Y en casos de pensiones... No, pero es que ahí, digamos, la pregunta es en torno a las deducciones, no en torno al deducción automática, embargo, el 100%. O sea, en la deducción es el 100%. Es que lo que había explicado anteriormente, una cosa es embargo salarial, cuando viene una orden de un juez que es al patrón embargue el salario, y otra cosa... ¿Ahí ya puede llegar hasta él? Ahí es un salario mínimo que no se toca, ¿verdad? Y hasta un 30%. Sí. Y otra cosa que es, digamos, el agravante. Cualquiera diría, no, y que me embarguen, ¿verdad? Porque es lo mejor. Si usted está con cuotas que no le dejan liquidez, ¿verdad? Y lo mejor es que lo embarguen para que usted vuelva a tener su normalidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en muchas entidades o en muchas empresas, si a usted le llega el embargo salarial, a usted lo despiden. ¿Sí? Empresas e instituciones públicas, sí, no solo empresas. No solamente, no solo la empresa privada, sino también los públicos. Y en deducción automática es ilimitado, el 100%. Por eso le decía que tengo clientes en la oficina diciendo, consumidores en la asociación diciendo que tiene un salario líquido de 0 colones. Que eso es lo que uno, digamos, autorizaría en el momento en que firma el contrato. Es una cláusula en el contrato que dice que autorizo para que la entidad financiera solicite a mi patrón la deducción automática de mi salario para el pago de la operación crediticia. Y eso es lo que viene en la letra menudita que uno ese es un aspecto importantísimo, que son cláusulas del contrato que usted no puede cambiar. Son cosas que usted nada más, para que le den ese dinero, tiene que firmarse esa cláusula, si no, no hay trato. Complicado al final. Me pongo también a analizar, bueno, me están preguntando también sobre el tema de cuando yo pongo, vamos a ver, tengo derecho sobre una propiedad, ¿verdad?
pero la tienen 3, 4 familiares míos. Sí, hay 4 derechos. 4 derechos. Si pueden o no embargar ese fragmento mío. Por supuesto, Sí, claro. lo rematan y se lo adjudica a un tercero. Y la ley establece que nadie está obligado a ser copropietario. Entonces, si hay 3 hermanos dueños y el cuarto tenía un crédito y pierde ese cuarto derecho en medio de un remate, el que se adjudica ese derecho no está obligado a ser copropietario con los otros 3, y si los otros 3 no quieren vender la propiedad, va donde un juez y le dice ponga en venta, es la venta judicial de la propiedad, y vende y todos se quedan afuera, todos van para afuera, ¿verdad? Porque nadie está obligado a ser copropietario de acuerdo a la legislación costarricense, y claro que se lo embargan, y claro que se lo rematan, y claro que viene un tercero y se lo adjudica, por supuesto. Eso aplica también no solo para propiedades, vehículos y para todo lo demás. Para cualquier deuda. Cualquier propiedad, bien mueble o inmueble inscrito en el registro público que tenga varios derechos. Es correcto. Hablemos un poquito del tema del derecho humano. Me pongo a analizar esto porque ustedes como abogados tienen un hilo que es trascendental. Es el derecho humano a poder vivir, a poder tener un hogar, a poder tener comida, a poder tener... Todos esos derechos humanos están siendo violentados y masacrados a nivel de lo que usted me dice, que hay gente que recibe la colilla y dice 0. O sea, esto tiene que tener alguna forma para pararlo. Claro. Los derechos humanos los estableció la Organización de Naciones Unidas en Río de Janeiro en los 90s y estableció las directrices del consumidor. En aquel entonces Costa Rica se adhiere a esas directrices, lo ratifica en Asamblea Legislativa y adicionalmente cambia la Constitución Política en su artículo 46 para adicionar la tutela especial en consumo y crea la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, estableciendo en su artículo 32-72 que son derechos irrenunciables, que son derechos fundamentales. Así lo establece en Carta Magna y en legislación especial. Pero cuando llevas estos casos, con toda esa legislación superior, no logramos mayor cosa. Claro, por esos tratados y por esa ratificación es que hemos logrado la nulidad de cláusulas abusivas durante los 13 años que tengo de estar atacando cláusulas abusivas en los contratos. Si no lo tuviéramos así sería imposible, porque no podemos decir que existe una legislación que diga que la tasa piso es prohibida, o que diga que la unidad de desarrollo es prohibida, o que diga que la garantía excesiva es prohibida. Eso te lo comprendo, Adriana, eso te lo comprendo, pero es que son 400,000 personas que... Pero es que ocupamos defendernos y para unirnos y defendernos. Sí, pero ¿cómo la legislación que tiene ese rango tan gigantesco, ¿verdad?, no ha podido hacer nada en relación con estos casos y todavía estamos hundidos? Esta iniciativa es la primera vez que existe esta iniciativa. No hemos tenido esa iniciativa, hemos tenido muchos proyectos y hemos defendido a muchos consumidores en diferentes temas en 13 años. ¿Por qué no ha habido esta iniciativa? Bueno, porque estábamos en otros temas, pero ya logramos agrupar una cantidad de personas en ciencias técnicas para poderlo lograr. Ni un abogado, ni un financiero, ni un penalista lo puede hacer solo. Hasta ahorita lo logramos, tenemos ese cuerpo técnico y vamos a acudir con mucha fe, mucho positivismo, mucha fuerza a enfrentar esto. Y estoy totalmente segura que vamos a tener resultados favorables, porque lo hemos tenido en todas nuestras luchas. Hay un aspecto muy importante que tal vez en este tiempo se hace más evidente, ¿verdad? Tal vez en otros tiempos, pues, la tasa de desempleo no era tan amplia, ¿verdad? Que entonces minimizaba el impacto, pero ahorita, actualmente, la tasa de desempleo es tan alta, ¿verdad?, que el país está truncado, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas sociales que se venían mitigando, porque ya usted ahí lo iba pateando la bolilla, ¿verdad?, pero vea usted las cifras que están diciendo, tenemos un problema, ¿verdad? Sí. Y es bastante amplio. Y bastante serio. Quiero agradecerle tanto a Adriana como a Sharon que me hayan acompañado en este programa. Realmente hemos aprendido montones. Les deseo muchos éxitos en su iniciativa. Muchas gracias. ¿Verdad? No solo por el éxito que puedan tener ustedes como profesionales, sino el que tengan los costarricenses, que es lo más importante, de tener de alguna manera esta pandemia que nos está atacando
con prácticamente un 10% de la población de este país ya absolutamente colapsada en materia financiera, otros galopando e intentando a ver cómo salen adelante. Espero de todo corazón que en la Asamblea Legislativa se apruebe el proyecto de ley que esté ahí, también para poner algunos techos, como espero que le funcione lo que el gobierno está proponiendo, en fin, lo que sea, con tal de que los costarricenses podamos subsistir de mejor manera y tener ese derecho humano a vivir bien, a vivir en paz y a disfrutar de nuestra familia y de lo que somos. Así es. Costa Rica es un asunto de todos y lo tenemos que resolver entre todos. Que Dios bendiga a sus hogares.